La palabra al señor Gordo Pradell, portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes. Gracias, presidente. ¿Cómo valora el señor presidente la recomendación de la Defensora del Pueblo y el Comité Español de UNICEF instando a las administraciones públicas a aliviar la carga económica que suponen los libros de texto para la familia madrileña? Muchas gracias, señor Gordo. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señor presidente. Señor Gordo, esos informes contienen recomendaciones generales para impulsar la educación, de los cuales nosotros nos hemos hecho eco. Como usted sabe, llevamos mucho tiempo impulsando la ayuda a los más desfavorecidos y por eso el 90% de nuestro presupuesto se destina a gasto social. Y en este caso concreto, señoría, las dos cuestiones a las que usted se refiere, el mantenimiento de los libros de texto y el servicio de préstamos, que son los que recomienda directamente el Defensor del Pueblo, se llevan cumpliendo por parte de esta comunidad desde hace ya algunos años. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Gordo Pradell. Gracias, presidente. En primer lugar, queríamos manifestar nuestro apoyo a las movilizaciones convocadas esta semana en defensa de una educación pública de calidad y laica, lógicamente, a la manifestación que se celebrará esta tarde y que también apoyamos. Señor presidente, ya imagino que las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y de UNICEF pues no forman parte ni de sus prioridades, ni siquiera probablemente ni de su interés. Señor González, para usted no existen esos niños y esas niñas que están bajo el umbral de la pobreza relativa y que son más de un 20% en esta Comunidad de Madrid. Para usted la prioridad está en seguir beneficiando a las élites económicas con desgravaciones fiscales, por ejemplo, con los uniformes, con los cheques de guardería, que tanta falta le hacen, supongo, a la consejera de Educación para llegar a fin de mes. Pero verá usted, señor presidente, que estemos a la cabeza de Europa en pobreza infantil no se debe exactamente tanto a la desigualdad salarial o al desempleo, por mucho, eso sí, que la reforma laboral de ustedes contribuya con tanto esfuerzo al objetivo de empobrecer cada día más a la mayoría social trabajadora. El problema es la falta de desarrollo de las políticas públicas que en otros países reducen la pobreza que afecta a las familias. Señor González, la tasa de pobreza infantil con las rentas propias de las familias es verdad que en España es muy similar a la media de la Unión Europea. Cuando empeoramos drásticamente es cuando se tiene en cuenta el efecto de las prestaciones económicas públicas, al margen de las pensiones, que reducen menos que en Europa la pobreza que genera el mercado del trabajo. Señor presidente, mientras aquí gastamos por debajo del 1,7% del Producto Interior Bruto en políticas directamente orientadas a las familias con hijos e hijas, en Europa el gasto es superior al 3%. Son datos de la OCDE, no son de Izquierda Unida, entenderá. Señor González, se lo digo porque no tiene por qué hacernos caso a nosotros y a nosotras, al Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Haga caso a la Defensora del Pueblo y al Comité Español de UNICEF y garantice la gratuidad de los libros de texto, sobre todo a las familias en riesgo de pobreza y de exclusión social. Es la Defensora del Pueblo, señor González, la que plantea la necesidad de habilitar medios precisos, no buena voluntades, medios precisos, para que todos los niños y niñas puedan cursar las enseñanzas obligatorias con carácter gratuito. Y es también la Defensora del Pueblo la que constata que el objetivo de la gratuidad de los libros de texto ha sufrido un retroceso en los últimos años, aparte de los cuentos que ustedes nos quieran contar. Señor presidente, además tiene otra oportunidad de poder llevarle la contraria y confrontar con el ministro Montoro. No la desaproveche. Le digo esto porque los presupuestos generales del Estado para el 2015 siguen por la senda de los recortes en educación, como así se ha comprometido el señor Rajoy con el resto de mandatarios de la Unión Europea, hasta dejarlo en el 3,9% del Producto Interior Bruto. Quiero recordarle que la media europea está en el 5,25% y en algunos países de la Unión Europea, fíjese usted, llega al 7% del Producto Interior Bruto. Señor presidente, termino. Le invito a que lleve una vez más la contraria al señor Montoro e impulse en los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid las partidas que garanticen la gratuidad de los libros de texto para las familias con dificultades económicas al menos, así como aquellas otras que garanticen la erradicación de la pobreza infantil en nuestra comunidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor presidente. Gracias, señor presidente. Señoría, una vez más ha sido usted poco riguroso con todos los datos que usted maneja y con los informes a los que se refiere. En este caso, al del Defensor del Pueblo y al de UNICEF. En esos informes se incorporan, como le digo, recomendaciones generales en materia de educación. Y en este asunto, señoría, dentro de esas recomendaciones, se habla efectivamente y literalmente del fomento de la política de préstamos y de la reutilización de los libros de texto.
Eso es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, señoría, y usted una vez más llega tarde. Es el tercer año consecutivo que hacemos esta política. Hemos incrementado además el dinero destinado precisamente a la política de préstamos en un 20%. Este año son 250.000 los alumnos que tienen ya libros de texto por la política de préstamos, que son 100.000 más que el año pasado. Y además hemos incrementado los recursos destinados a los centros para poder hacer esta política de préstamos entre un 15 y un 20%. Nosotros cumplimos, señoría, cumplimos y sabemos claramente cuáles son las prioridades y ayudamos a aquellos a los que más lo necesitan. Desde ese punto de vista, señoría, le diré que ese informe del Defensor del Pueblo lo que habla también es de fomentar la igualdad de oportunidades. Y eso es lo que también estamos haciendo cuando hemos incrementado un 35% las becas de comedor. Destinamos 34 millones de euros a cheques guardería. Hemos congelado las tasas de las escuelas infantiles, de las escuelas de idiomas, de las escuelas de música, de las escuelas de las universidades, señoría. Hemos cumplido, nosotros sí cumplimos lo que dice la defensora. Y UNICEF, señoría, no habla apenas de los libros de texto. Ahí debería usted repasar ese informe o los datos que le hayan pasado. Habla de indicadores educativos para medir resultados y habla de la capacidad de lectura en niños de 15 años, de los alumnos que complementan la primaria a los 12 años, de los alumnos que complementan la secundaria, del abandono escolar, de la escolarización. ¿Y sabe lo que pasa? Que en todos y cada uno de esos datos la Comunidad de Madrid es la que tiene mejores resultados de toda España, señoría. Por lo tanto, cuando habla usted con este discurso viejo y demagógico de las élites, ¿se refiere usted que nosotros apoyamos a las élites cuando tenemos el 100% de los niños escolarizados en esta comunidad, señoría? ¿Eso es apoyar a las élites? No, eso es apoyar a todas las familias madrileñas, señoría, al 100%. Los préstamos, señoría, los cumplimos. Mire usted, el Consejo Escolar dice que este programa debe ser mantenido porque favorece la solidaridad y el respeto por lo ajeno. Nosotros, señoría, cumplimos y aplicamos esto en beneficio de las familias y respetamos lo ajeno. Si ustedes están por cumplir con la ley y por respetar también lo que dice el Defensor del Pueblo, respeten lo ajeno. Porque ya sabemos cuál es su solución: asaltar hipermercados en Sevilla y llenar carros con material escolar. Esa es la política de Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.